Vamos a continuar con Manuel Setraquian, que es jefe de Servicio de Gestión y Planificación Hidrológica de la Junta de Extremadura. Manuel nos va a contar la participación de la Junta de Extremadura en el proyecto IDIACUA y, en concreto, el concepto de depuración sostenible para pequeños núcleos de población, en este caso centrado en Valverde de Burguillos. Bueno, buenos días y, bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Diputación de Badajoz por la organización de la jornada, que ya va por su 8ª edición. Yo sí quería contarles rápidamente cuál es la situación o en dónde se encuentra la Junta de Extremadura en cuanto a la depuración en pequeñas aglomeraciones y también, bueno, hacer algunas consideraciones sobre la selección de determinados tratamientos que pueden estar condicionados por el contexto que existe en todos los emplazamientos, ¿no? Bueno, no sé si se ve muy pequeñito, pero bueno, ya del plan Depura Álvaro lo ha estado comentando. Y actualmente, en lo que respecta del plan Depura, la Junta de Extremadura tiene alrededor de 20 actuaciones que están contratadas y en ejecución, y aproximadamente la misma cantidad de proyectos que se están redactando, ¿no? Bueno, también está el plan DESIAR, que es el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, tutelado por el Ministerio, pero bueno, sobre todo es una herramienta de gobernanza en donde bueno, se quiere situar todas las actuaciones en cuanto a lo que es contaminación puntual en el tercer ciclo del plan hidrológico, que actualmente está en revisión y pronto se va a aprobar, ¿no? Y bueno, un pequeño cuadro en cuanto a las competencias de ensaneamiento y depuración, pero que al fin y al cabo recaen todas en los ayuntamientos, ¿no? Bueno, no hay que perder de vista que el objetivo de la depuración de las aguas residuales, la finalidad última es alcanzar el buen estado de las masas de agua, ¿no? Ya estamos entrando en el tercer ciclo que termina en el 2027, ¿no? Y a partir de ahí ya no hay prórroga que valga, ¿no? Con lo cual se deberá hacer un esfuerzo muy grande, tanto en la propia depuración de las aglomeraciones, como en otros actores también que tienen parte de la responsabilidad en lo que es la contaminación o la afección a las masas de agua, ¿no? Los planes hidrológicos son instrumentos públicos y vinculantes que los tutela su redacción los organismos de cuenca, pero que al fin y al cabo no dejan de ser instrumentos de participación pública en donde sería y es deseable que todos intervengamos, ¿no? Son documentos extensos, pero hay un documento de síntesis del propio plan que os animo a consultarlo porque, bueno, en 40 páginas aproximadamente se puede tener una idea del alcance y de la composición del plan, ¿no? Y luego hay una parte normativa que tiene aspectos jurídicos y esa, digamos,
está recogida y se publica en el boletín oficial junto con la aprobación del plan, y luego el programa de medidas, en donde vienen recogidas todas las actuaciones, ¿no? Yo he tomado el ejemplo de la Confederación o de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, un poco porque dentro de la región, digamos, recoge ámbitos que pueden ser equivalentes, ¿no? En otras comunidades autónomas, pero que al fin y al cabo la organización es similar, ¿no? Si hubiese cogido el Tajo, la verdad que queda muy descompensado por las grandes poblaciones que tiene incluidas, ¿no? Aquí si vemos rápidamente la tabla del programa de medidas, vemos que los cumplimientos de los objetivos ambientales, la reducción de la contaminación puntual, que es actuaciones en depuración de aglomeraciones, pues en la demarcación del Guadiana están recogidas 221 medidas, ¿no? Con un coste aproximado de 420 millones. Inmediatamente, la número 2 es la reducción de la contaminación difusa, ¿no? Bueno, son 15 medidas, con un coste bastante inferior. Ya luego veremos de datos extraídos del propio plan que prácticamente a nivel de contaminación, tanto la puntual como la difusa, si se toman valores promedios, tienen aproximadamente el 50%, digamos, de participación en contaminación, ¿no? Pero hay una gran diferencia en número de actuaciones y de inversión, ¿no? Luego hay otra serie de actuaciones, pero bueno, a nosotros nos interesa fundamentalmente lo que es la contaminación puntual y también tener una magnitud, una idea de la significancia de la contaminación difusa, ¿no? Porque en muchas situaciones, y ya lo veremos con algún ejemplo, tiene un peso quizás mayor que la contaminación puntual, ¿no? Bueno, esta es la continuación de la tabla anterior, voy a ir intentando pasar rápido. De los anejos del plan hidrológico es muy interesante el que hace, el que analiza las presiones y los impactos, ¿no? Y luego, bueno, en esta tabla podemos ver, se tienen en cuenta, están ordenados por habitantes equivalentes y la carga vertida en función de esos habitantes equivalentes, ¿no? Vemos que entre 250 y 2.000 y luego entre 2.000 y 10.000 en la cuenca del Guadiana, pues es en donde mayor incidencia tiene la carga de contaminantes, ¿no? Bueno, en ese mismo anejo pues también podemos ver y tener una idea de carga por masa de agua expresada en dBO, carga también de nitrógeno. En fin, esto nos puede dar una idea de la situación en que se encuentran las masas, digamos, reconocidas como tal, aguas abajo de nuestra zona de actuación, ¿no? Hay una cuestión que es de interés, porque muchas veces no se concilia, digamos, los valores límites de vertido exigidos en las autorizaciones con
las posibilidades de las tecnologías no convencionales, ¿no? Que bueno que nos ha estado comentando Juan José. Estas tecnologías no convencionales pues suelen tener dificultad, sobre todo para la eliminación de nutrientes, ¿no? Aunque por debajo de 2.000 habitantes no sea exigible la eliminación de nutrientes, solamente se habla de un tratamiento adecuado y que ese tratamiento tiene que estar en consonancia con la característica del medio receptor. Pero muchas veces nos encontramos que el medio receptor en donde nosotros estamos vertiendo no es el que se toma como referencia en la... vale, gracias. En la autorización de vertido, ¿no? Muchas veces se acude a características en función de la situación de esa masa de agua que puede estar muy distante, ¿no? Y tampoco se tienen en cuenta las cargas totales, porque quizás, y ya lo veremos en las próximas diapositivas, digamos, el efecto del entorno, de las actividades antrópicas, muchas veces es bastante superior al de la propia contribución del vertido de las EDARES, ¿no? Bueno, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es, y en consonancia con lo que decía antes, es el medio receptor, que muchas veces es una masa, como en este caso de una futura EDAR en casa de Don Pedro, una masa muy modificada de la categoría embalse, y prácticamente vertemos a metros del embalse, y en otras, pues bueno, la masa reconocida, la masa de agua reconocida como tal, pues está bastante distante, ¿no? Pues nos encontramos con situaciones que puede haber 20 o 30 kilómetros, con lo cual el considerar una masa de referencia sobre la que se están emitiendo unos valores límites, pero que no está en el entorno de la propia EDAR, pues bueno, puede dificultar el logro de esa sostenibilidad de que hablábamos, ¿no? En las pequeñas poblaciones. Bueno, aquí ya en el caso concreto del proyecto IDIACUA de Valverde de Burguillos, bueno, hicimos las consultas. La masa considerada como tal y que es zona sensible es el río Ardila, que bueno, que está de Valverde de Burguillos, pues prácticamente a 5 kilómetros y medio, ¿no? Pero anteriormente el arroyo en donde nosotros vertemos, a su vez desemboca en otro arroyo, en el Bodión, y luego en el Ardila, ¿no? O sea que le queda un recorrido bastante importante. No sé si se ve muy bien, pero en esta diapositiva ponía un poco de manifiesto lo que es la propia cuenca a la altura de la EDAR, la cuenca del arroyo principal antes de verter en el Bodión, y pues bueno, hemos hecho el ejercicio de recopilar las explotaciones ganaderas de todo tipo,
los pequeños puntos que se ven de distinto color corresponden a distintas tipologías de explotaciones, pero bueno, en el caso del entorno de la EDAR, pues son prácticamente insignificantes. Luego, cuando hemos hecho analíticas, hemos visto que sí tienen un peso no importante, pero sí que se dejan ver, ¿no? En la siguiente, habíamos dicho antes que la masa de referencia es el Ardila, y esto sería la cuenca que existe justo en la intersección del arroyo principal, que es el arroyo Milapaja, con el Bodión. Entonces, allí ya se ven una cantidad importante de explotaciones, que en este caso ya directamente solamente he dejado las porcinas, ¿no? Tanto intensivas como extensivas. Y en la siguiente, que es justamente ya en el Ardila, pues bueno, se nota la cantidad de explotaciones que en cierta forma indirecta pues tienen una incidencia en esa contaminación difusa que hablábamos antes, o que mencionaba antes, y que está recogida en el propio plan hidrológico, y que se indica que tanto la actividad agrícola ganadera, por lo menos en la cuenca del Guadiana, es la de mayor importancia en cuanto a contaminación, ¿no? Entonces, si estaríamos en el Tajo, en el entorno de Madrid, de Toledo, pues la cuestión sería totalmente distinta, ¿no? Centrándonos en Valverde de Burguillos, bueno, esto fue un proyecto que ya está prácticamente cerrado. Nosotros, la intención es seguir trabajando en las líneas sobre las que se desarrolló el proyecto, pero bueno, fue un proyecto, un POCTET Interreg, conjuntamente con Portugal, con la Diputación de Badajoz, con varias universidades, con la Junta de Andalucía, y digamos la intervención nuestra era a nivel de ejecución de planta piloto, ¿no? Bueno, en Valverde de Burguillos, analizando las posibilidades, no aplicamos el procedimiento que explicó Juan José, que yo creo que es lo mejor, pero también por un interés que teníamos en ver el comportamiento digamos, de una combinación entre unos reactores de flujo ascendente y humedales, pues nos inclinamos por estas tecnologías, ¿no? Entonces, lo que es el pretratamiento es un sistema compacto, el primario sería un reactor de flujo ascendente, y luego como tratamiento secundario, pues humedales de flujo vertical, con distinta granulometría, en fin, para ver un poco la respuesta del comportamiento de cada una de estas opciones, ¿no? Evidentemente, los reactores de flujo ascendente tienen sus ventajas. El fango es un fango de cierta calidad, que luego de tratarse en nuestro caso en una era de secado, pues sí que puede tener una disposición en la agricultura. Y luego, pues bueno, el consumo energético es mínimo, en fin, una serie de ventajas, pero también sus inconvenientes. El principal es la limitación de temperaturas, ¿no? Son
tratamientos mesófilos en donde la temperatura quizá idónea está alrededor de 30 grados. Nosotros, bueno, hay una cierta época del año que coincide con la de mayor carga, que se podrían comportar bien, pero bueno, tendríamos que ver en la fase de invierno a ver cómo digamos, interactuar con el propio reactor para intentar mejorar el funcionamiento. De momento, bueno, ya os mostraré fotos de la planta, pero bueno, no nos queda muy poquito para terminarla, pero desgraciadamente no disponemos de datos aún de datos de explotación, ¿no? Como bien comentó Juan José, los tratamientos, digamos, no convencionales, blandos, en fin, extensivos, ocupan mucho terreno. Aquí se nota, si se ve la dimensión del pueblo con el de la planta, y bueno, estas ya son fotografías de la obra. Así por curiosidad, pues la obra fue adjudicada en aproximadamente 875.000 euros, y bueno, esto ya es la situación en octubre, que hemos tenido que parar por cuestiones administrativas, y ahora dentro de poco, digamos que parece ser que ya las tendremos resueltas, pues continuaremos porque nos queda muy poco. Aquí se ve lo que es la planta y la población de Valverde de Burguillos. No lo dije antes, pero lo tenía recogido. Valverde de Burguillos está, digamos, está declarado como, la cultura del agua está declarada como BIC, como bien de interés cultural. Bueno, ¿cuáles fueron los aspectos que nos interesaban trabajar durante el desarrollo del proyecto? Pues bueno, lo primero, intentar reducir el agua que entra en la planta, estudiando la red de abastecimiento y la red de saneamiento, la optimización de los consumos eléctricos y utilizar energías renovables, la optimización del propio reactor, que no teníamos experiencia en este tipo de tratamiento primario, y luego el seguimiento del medio receptor por todas estas cuestiones que hemos comentado, de que es muy importante, sobre todo los valores límites en cuanto a nutrientes, que son los que nos pueden condicionar un tratamiento no convencional, pues bueno, estudiar qué grado de afección puede tener la masa en la que estamos vertiendo, si está reconocida como tal, o si podemos tener cierta flexibilidad. En las consultas que hicimos en comisaría del Guadiana, nos proporcionaron unos valores límites también en nutrientes, pero con la salvedad, digamos, con la coletilla de que sí se demostraba de que esa masa de agua no se veía afectada, pues se podían, digamos, ser más tolerantes con respecto a esos valores, ¿no? En fósforo, fósforo total, y en nitrógeno y amonio. Bueno, en cuanto voy a ir un poquito más rápido, en cuanto a la reducción del aporte de agua que llegaría a la planta, lo primero, bueno, fue estudiar la red de abastecimiento y la red de saneamiento.
el ayuntamiento nos aportó los datos trimestrales de facturación y la medición de consumos desde depósitos. Bueno, se hicieron una serie de mediciones en la red de saneamiento, y claramente en el aforo número 1, pues detectamos rápidamente que había una avería o una fuga importante. Reparada esa fuga, pues ya los valores se fueron estabilizando, ¿no? Esto fue en la fase de proyecto. Luego, en la fase de obra, pues también hicimos un estudio de fugas en la red, y se detectaron, sobre todo, y ya nos ha pasado en otras poblaciones, fugas en acometidas, fugas importantes. En este caso, 50 metros cúbicos, del orden de 50 metros cúbicos al día, que prácticamente era el 40% del consumo de ese momento, ¿no? En cuanto al consumo energético y la generación de energías renovables, bueno, intentamos que todos los equipos, digamos, dimensionarlos y seleccionarlos de la forma más eficiente posible. Y bueno, voy a ir un poquito para adelante. Y cuando hemos solicitado el punto, independientemente de que habíamos pensado en una instalación de apoyo de energías renovables, cuando solicitamos el punto de suministro eléctrico, bueno, la única alternativa que nos dieron fue un enganche en media tensión en la otra punta del pueblo y bueno, y una longitud aproximadamente de 1.200 metros, ¿no? Pero esto no deja de tener su coste luego de una línea de media tensión, de un centro de transformación con su mantenimiento, con sus costes fijos, y intentamos en un principio que nos dieran en baja tensión. En un principio no fue posible, con lo cual, bueno, directamente optamos por tener una instalación de energías renovables aislada de la red, ¿no? Y evidentemente con el apoyo de un grupo electrógeno. En un principio estimamos una potencia instalada de paneles fotovoltaicos de 30 kilovatios, y una acumulación en baterías de litio de 80 kilovatios hora. Si vemos las gráficas, no es suficiente, no es suficiente porque, bueno, nos toca una semana como la actual y tendríamos que tirar de grupo, ¿no? Y la idea era de tener una instalación, la posibilidad, digamos, de tener un suministro en baja tensión. Nos costó, pero al final nos dieron un punto que yo creo que en un futuro desarrollaremos esa línea de acometida, sobre todo porque la instalación aislada, digamos, a pesar de tener baterías, hay un cierto porcentaje de generación que no se aprovecha. Si estuviéramos enganchados a una red y tal como se está dando y está cambiando la normativa y se está facilitando el autoconsumo, sería muy interesante de cara a que esas instalaciones se aprovecharían muchísimo más, ¿no? Bueno,
otra de las cuestiones que estuvimos digamos, desarrollando fue la optimización y el diseño de ese reactor, porque la verdad desconocíamos y, bueno, hicimos un modelado computacional del comportamiento hidrodinámico y luego, bueno, agregando submodelos a ese reactor que nos, digamos, permitió optimizar su diseño, ¿no? Bueno, estas son las distintas componentes del modelo. Eso ya es el modelo desarrollado, en fin, las gráficas, sobre todo de ver la velocidad ascensorial, en fin, los parámetros básicos que definen el funcionamiento del reactor, ¿no? El ingreso del flujo desde la parte inferior, qué diseño era el más correcto, la necesidad, digamos, de disponer de una campana, de deflectores, en fin, todo esto. Si tenéis interés, hay un documento específico que os podemos facilitar. Es un estudio muy completo y muy interesante, ¿no? Y ya nos da una pista, digamos, cuáles son los parámetros básicos de diseño del reactor, ¿no? Bueno, esto es, digamos, a caudal medio, el manto de fango a caudal medio y a caudal máximo, y los planos finales constructivos del reactor. Esto, la verdad que luego es complicado, porque, bueno, hacer todo esto en poliéster, transportarlo, en fin, encajar las piezas, dejar previstas entradas para actuaciones futuras, la verdad que es, o por lo menos como una primera oportunidad, ha sido bastante complicado, ¿no? Sobre todo encontrar al fabricante dispuesto a realizarlo con estos condicionantes, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que estamos trabajando y las que seguiremos trabajando es en esa foto de lo que es el comportamiento del medio receptor, ¿no? Son totalmente distintas en épocas de verano. Vemos el bodión en verano seco, el vertido en verano a la salida de la edad, en fase de obras, el arroyo inmediatamente, digamos, superior, aguas arriba al principal de vertido, también seco, en fin. Se han ido visitando, se han hecho analíticas y la verdad que, bueno, se van sacando algunas conclusiones, ¿no? En donde, que es muy interesante tener estos datos. Luego ya al final, como conclusión, lo que comentaba Juan José, ¿no? Un estudio previo con tiempo y en donde se puedan poner de manifiesto todos los condicionantes es fundamental. O sea, cada edad es un mundo totalmente distinto y no se pueden tener recetas fijas, ¿no? Hay multitud de parámetros, de variables y de condicionantes que nos limitan y digamos, nos encaminan hacia un tipo de tratamiento, de tecnología idónea. Bueno, bueno, estas son analíticas que hemos hecho y bueno, se han sacado
se han sacado datos de que en invierno prácticamente el agua, el vertido, sin depurarse todavía, casi cumple, pero sin embargo, aguas abajo vemos un incremento de fósforo, un incremento de bacterias, con lo cual nos da un indicio que la actividad antrópica alrededor de la planta pues también cuenta, ¿no? Bueno, como conclusiones, lo que decía antes, ¿no? Cada edad tiene sus condicionantes y no podemos aplicar recetas únicas, ¿no? Y en ese caso, el estudio de alternativas que ha presentado Juan José, yo creo que es una herramienta eficaz, idónea y bueno, que la debemos utilizar, ¿no? De ser posible, porque muchas veces no es posible por cuestiones de tiempo, por cuestiones administrativas, pero sí sería deseable contar en la fase de proyecto con suficiente tiempo para hacer caracterizaciones del vertido en época seca, en época húmeda, para estudiar ese entorno, digamos, que recibe nuestro vertido, a ver qué otras circunstancias también tienen implicación en esa contaminación, ver aguas arriba también lo que pasa, y como una primera foto, si existen datos por la característica de la masa de agua a la que se afecta, pues es imprescindible consultar al plan hidrológico, ¿no? Sobre todo el anejo de presiones y de impactos, ¿no? Bueno, cuestiones que ya se han mencionado en muchas oportunidades, de contar con un equipo tanto de mantenimiento como de explotación, con personal cualificado, ¿no? Luego apoyarnos en equipos de telecontrol, que es fundamental, pero que estos equipos sean robustos y sean simples, ¿no? En este tipo de plantas no nos podemos ir a escadas complicados, en fin, que necesitemos asistencia técnica y resulta que, porque, bueno, el tamaño del explotador, pues bueno, no le hagan mucho caso que se ha dado esa circunstancia, ¿no? El tema de lograr un suministro en baja, de intentar por todos los medios, de ser posible que nos den un suministro en baja, es fundamental, y luego hoy es impensable ya tener una instalación de este tipo que no se apoye en energías renovables. Esto está cambiando muchísimo del día a día y va a seguir cambiando, sobre todo a nivel de las propias comercializadoras, que ya van pensando en baterías virtuales, en fin, que lo que nosotros estamos generando como excedente lo podamos utilizar en unas digamos, baterías virtuales, sin tener que tener esos equipos que tienen un coste importante y que tienen una vida útil también limitada, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas más, pero bueno, luego cualquier duda pues lo comentamos en la mesa. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?